si, si están escuchando y si se oye. Sí, doctora. ¿Sí estaba presentando? Sí, señora. Bueno, voy otra vez porque me dio la impresión de que no. ¿Ahí se están viendo? Sí, doctora. Bueno, entonces vamos a hablar de esto hoy, de páncreas endocrino, cómo el páncreas produce hormonas básicamente para el metabolismo celular. Entonces todos sabemos que el páncreas pues es un órgano que es único, es impar, porque no está en parejas como los riñones, está constituido por dos tipos de células secretoras que básicamente unas son relacionadas con la alimentación y los nutrientes y otras generalmente son la parte hormonal. De tal manera que ese 98% del páncreas está constituido por ese páncreas exocrino, o sea, ese páncreas que es capaz entonces con un número de conductos de acinos básicamente conectados al tejido conjuntivo y recubiertos entonces por una delicada cápsula cuya función es la de almacenar, secretar al duodeno las enzimas necesarias para ¿quién? Para ese proceso de digestión. Por lo tanto, entonces ese páncreas básicamente tiene entonces los acinos, ese páncreas tiene un conducto que es excretor, tiene células centroacinares y células acinares básicamente. Perdón un momentico, a lo monito. De tal manera que en esta forma entonces él va a producir y a secretar todas estas sustancias que produce. El páncreas representa más, el endocrino representa solamente el 2% restante de esa constitución del páncreas y allí tenemos entonces los islotes de Langerhans. Esos islotes de Langerhans generalmente pues son los encargados entonces de secretar en el espacio básicamente sanguíneo todas las hormonas. ¿Cuáles? Pues especialmente la insulina y el glucagón, pero también puede convertirse junto con, con la digestión en verter enzimas digestivas para que podamos asimilar entonces todos estos nutrientes que comemos de la dieta. Todo ello tiene acción a qué? A que el páncreas tiene que regular estrechamente la glucosa sanguínea. Por lo tanto, tiene dos funciones. La primera función del páncreas dijimos que es la de verter todas estas enzimas importantes para la digestión, generalmente ¿a dónde? Pues al intestino delgado, junto con ¿qué? Junto con los procesos biliares, básicamente, por los conductos biliares, también la bilis, junto con las enzimas que se producen en el páncreas se vierten al duodeno por la ampolla de Vetter y en esta forma nosotros podemos entonces hacer la digestión básicamente de los nutrientes. Y la otra parte de las funciones, dijimos, es el páncreas exocrino, que básicamente pues son esos acinos o conductos que van a secretar entonces todas esas enzimas como proteasas, lipasas, amilasas, nucleasas, bicarbonato, necesarios para quién, para la básicamente digestión. Y la segunda función, dijimos entonces, es la de liberar quién, la insulina y el glucagón. De tal manera que tanto la insulina y el glucagón van a permitir que los niveles de glucosa en sangre estén dentro de los límites normales. Por lo tanto, ese páncreas endocrino básicamente
tiene agregados de células que son esos islotes de Langerhans básicamente que se pueden apreciar, y esos islotes de Langerhans van a estar entonces comprometidos en la secreción hormonal, que son el glucagón, que se produce cuando hay deficiencia de glucosa, y la insulina, que se produce cuando hay básicamente exceso de glucosa o después de una ingesta de comida. De tal manera que en esa forma nosotros hacemos que ese páncreas endocrinos con esos agregados celulares produzca entonces ese contenido hormonal. ¿Cuáles son los 5 tipos principales de células que encontramos en el páncreas? Encontramos entonces las células alfa o A, que secretan el glucagón y que produce generalmente hiperglucemia por su actividad glucogenolítica en el hígado básicamente. Las células beta o BET generalmente producen insulina y es la única hormona hipoglucemiante. Y las células delta contienen somatostatina, que suprime la liberación de insulina y de glucagón, y tenemos las células PP o F, que contienen un polipéptido pancreático que es exclusivo, con diversas acciones digestivas como estimular la secreción de enzimas gástricas e intestinales e inhibir la motilidad intestinal. Y tenemos otras células que son las células épsilon, que generalmente van a secretar la gerelina. Y entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. Esos 2 tipos de células secundarias también tenemos entonces células D, básicamente que sintetizan ese polipéptido intestinal vasoactivo, que es una hormona que produce la glucogenólisis, básicamente hiperglucemia, aunque también estimula la secreción de fluidos digestivos, y tenemos las células enterocromafines que sintetizan la serotonina también. De tal manera que si miramos en la anatomía, pues ese páncreas en un adulto es un órgano retroperitoneal de orientación transversal, como lo podemos ver aquí, básicamente, que está, digamos así, inmerso desde el asa C del duodeno hasta el íleo generalmente, y el íleo del vaso básicamente. Tiene entonces como promedio del órgano 20 centímetros de longitud y pesa alrededor de 90 gramos en los hombres y de 85 gramos en las mujeres. De tal manera que se puede observar entonces una cabeza, un cuerpo, un cuello y la cola básicamente. Esa es entonces la anatomía del páncreas básicamente. Pero dijimos también que ese páncreas tiene acúmulos básicamente de células denominadas las células de Langerhans, y esas células de Langerhans o islotes de Langerhans tienen infiltrados de capilares, como los podemos ver aquí, estos rojitos, de vasos sanguíneos que irrigan mucho. Entonces esas células tienen las células delta, estas moraditas, tienen las células alfa, que son estas rojitas, y tienen las células beta, que son esas azules. Pero que cuando ese páncreas endocrino se daña, generalmente donde hay células destruidas de esas células beta, pues entonces allí se va a presentar deficiencia de secreción de insulina y la diabetes generalmente. Por lo tanto, entonces esa es la función de este páncreas endocrino, que tiene alrededor más o menos de 1 a 2 millones de islotes de Langerhans, productores de las hormonas básicamente encargadas entonces de mantener la glucemia. En esa anatomía y fisiología del páncreas, pues ese páncreas endocrino, dijimos que solo es el 1% de ese tejido pancreático, pero recibe entre el 5 al 15% de un fluido sanguíneo grande, lo que indica que tiene una enorme vascularización para que ese componente endocrino pueda salir. Con frecuencia cada una de esas células beta se encuentra entonces rodeada de esos vasos sanguíneos generalmente, o de esos capilares, cuyo endotelio fenestrado facilita el intercambio de esos metabolitos y de esas hormonas
entre la sangre y el espacio intracelular, por lo que hoy se acepta que esta es la vía principal o la ruta de intercomunicación entre esas células y los islotes del Langerhans, básicamente. Miremos entonces qué hace el páncreas básicamente y miremos un poquitico de este concepto general del metabolismo, porque el páncreas va a estar involucrado entonces en esas, digamos así, componentes de macromoléculas que nosotros hacemos entonces de la dieta. Dijimos que una dieta normal pues tiene un componente proteico, tiene azúcares en polisacáridos y tiene grasas básicamente. Que todos estos componentes de la dieta, lo primero que hacemos desde que los entramos a la boca y hacer la digestión para pasarlos al estómago, los tenemos que desdoblar. ¿Desdoblar en qué? En moléculas más pequeñas, de tal manera que las proteínas pierden su estructura tridimensional y se desdoblan con generalmente aminopeptidasas, se desdoblan en aminoácidos básicamente. Los carbohidratos generalmente todos, bien sea el almidón, el azúcar de la leche, la lactosa, el azúcar de las frutas, la fructosa, todos se rompen generalmente, pues en unidades de monosacáridos llamados entonces glucosa o fructosa o manosa o galactosa. Y tenemos que los ácidos grasos que también incorporamos en la digestión, pues básicamente también en esa digestión se rompen y formamos entonces ácidos grasos libres y glicerol. De tal manera que en la absorción, esos pasan por el enterocito, dijimos entonces, tanto los aminoácidos como la glucosa van por cotransportadores al interior del enterocito y allí del interior del enterocito con cotransporte con sodio, pues básicamente entran a la sangre. Mientras que los ácidos grasos, si son de cadena pequeña, también entran a la sangre rápidamente por la circulación portal hepática, pero si los ácidos grasos son de cadena muy larga, pues van a entrar entonces por la circulación linfática. De tal manera que todos estos nutrientes del metabolismo celular, pues básicamente nos van a permitir hacer procesos de anabolismo en los tejidos para hacer que crecimiento y reparación y almacenamiento de componentes estructurales para hacer energética. Y en los tejidos también vamos a tener la capacidad de hacer catabolismo, de hacer glucólisis, de hacer ciclo de Krebs, de hacer beta oxidación, de hacer destrucción de aminoácidos que les quitamos el grupo amino y los convertimos en energía. Pero en las células generalmente productoras de energía son a partir de quién, de glucosa y de los ácidos grasos, de tal manera que tanto la glucosa que llega a la célula o los ácidos grasos transportados por la lipoproteína que llegan a la célula van a todas a producir entonces energética. Energética dentro de la célula o glucosa que entra al sistema nervioso también para generar energía en el sistema nervioso. ¿Qué pasa tras una comida generalmente? Ese tejido adiposo entonces almacena ¿quién? Pues esos excesos de grasa o esos excesos de azúcar que generalmente comemos en una comida generalmente. De tal manera que tanto la digestión de grasas se va a almacenar o los excesos de azúcar se van a almacenar en el tejido adiposo como triacilglicéridos y allí los guardamos para si necesitamos nuevamente glucosa para el metabolismo. O bien esa glucosa puede llegar al hígado o a los tejidos para hacer, sobre todo al tejido, al músculo esquelético para formar glucógeno. Dijimos entonces que allí podíamos almacenar 7 gramos en hígado y 4 gramos en músculo. ¿Para qué? Pues para de glucógeno para obtener energética básicamente. También dijimos entonces que entre una comida y otra básicamente
si el periodo de ayuno es muy grande, pues básicamente el hígado se encarga de mantenernos la glucosa dentro de los límites normales. ¿Por qué? Porque hay órganos como el cerebro, como los glóbulos rojos, como las neuronas, que no admiten otro nutriente que no sea glucosa para su metabolismo energético. Pero mientras tanto el corazón y el músculo zafan entonces ácidos grasos que por beta oxidación van a llegar a las células y se convierten entonces en energía. De tal manera que ¿quién hace ese metabolismo de mover glucosa, de mover ácidos grasos en el metabolismo celular? Pues lo hace la insulina y el glucagón. Aunque también en el metabolismo celular interviene la adrenalina, el cortisol, la hormona del crecimiento, las hormonas tiroideas, pero por ahora nos vamos a centrar en la insulina y el glucagón que son producidos en el páncreas, básicamente. ¿Me están escuchando todos? Sí, doctora. Bueno, entonces las células beta, dijimos, son las encargadas de liberar entonces esa insulina básicamente. Es de tal manera que esa insulina se secreta como una prehormona básicamente, y ese péptido precursor formado por la prehormona después va a producir una prohormona y después sintetiza la insulina. Esa proinsulina más o menos tiene un peso de 11.000 Dalton, pero se va entonces, digamos así, se van produciendo escisiones o roturas para quedar entonces en la insulina que tiene 51 aminoácidos básicamente. ¿Y cómo se van a mantener esas cadenas? Pues por puentes disulfuro que mantienen entonces la estructura de esa insulina. De tal manera que esa preproinsulina es creada en el ribosoma, por el ribosoma a través de la transducción de un DNA, un RNA mensajero, y ese RNA mensajero va a permitir que se sintetice entonces ese polipéptido preproinsulínico que tiene 110 aminoácidos. De tal manera que tiene esos 110 aminoácidos, básicamente que por procesamiento entonces en el retículo o plegamiento de la proteína y separación de fragmentos, lo hace también entonces en ese retículo endoplásmico, donde le zafamos entonces una parte terminal del polipéptido y hacemos los puentes disulfuro en la cadena peptídica, y allí entonces hacemos un fragmento central de una cadena C de 35 aminoácidos, y la separación entonces de estos fragmentos centrales por rotura proteolítica, por aquí se rompe, y de esa forma entonces hacemos un polipéptido proinsulínico de 86 aminoácidos, que después entonces viene otra rotura proteolítica, se forma entonces la proteína insulina activa que tiene 51 aminoácidos, que va a tener una cadena A y una cadena A de 21 aminoácidos y una cadena B de 30 aminoácidos unidas por puentes disulfuro. Y que queda un péptido entonces aquí de 35 aminoácidos que se llama la cadena C básicamente. De tal manera que esa proinsulina es importada al aparato de Golgi, donde se modifica eliminando una parte y uniendo los dos fragmentos restantes mediante esos puentes disulfuro básicamente. Durante la maduración en el páncreas, básicamente esos gránulos de secreción actúan como endopeptidasas, que se llaman entonces endopeptidasas dependientes de calcio, PC1, PC2, que precisan un pH ácido básicamente, un medio ácido y una carboxipeptidasa H para que escinda esa proinsulina en insulina activa y el péptido C básicamente. De tal manera que esas endopeptidasas PC1, PC2 se sintetizan en las células de los islotes como preproteínas inactivas, lo que se activan por proteólisis limitada en ese retículo endoplásmico y finaliza el compartimiento de esos gránulos inmaduros.
y en el interior del gránulo ya la insulina se cristaliza y forma un hexámero básicamente. Para lo que necesita de que se forme esa parte tridimensional de la proteína, necesita zinc y un medio de pH ácido. Y ese péptido C que quedó de 35 aminoácidos y los demás componentes básicamente en él no cristalizan, sino que hacen como un halo, ¿cierto? Un halo característico alrededor de ese núcleo compacto de la insulina básicamente para que ella pueda actuar. ¿Cuál es la función entonces reguladora del metabolismo con los siguientes efectos de esa insulina? Pues básicamente esa insulina va a estimular la glucogenogénesis, que es la formación de glucógeno, inhibe la glucogenólisis, que es la rotura de glucógeno básicamente, aumenta el transporte de glucosa en el músculo esquelético y en el tejido adiposo, aumenta la retención de sodio en los riñones, va a aumentar la recaptación celular de potasio y aminoácidos, va a disminuir la glucosecreción hepática, va a promover la glucólisis, va a favorecer la síntesis de triacilglicéridos, porque si hay excesos de glucosa se forman triacilglicéridos que sacan entonces el citrato de la mitocondria para que lo guarden como ácidos grasos generalmente, y estimula la producción de acetil-CoA para acelerar la glucólisis y también estimula la síntesis de ácidos grasos a partir de quién, de ese acetil-CoA. De tal manera que también ella hace estímulo de proteínas básicamente. ¿Cuál es el proceso de la secreción de insulina? Entonces dijimos que el proceso de la secreción de insulina puede ser estimulada por varias vías. Uno, porque hay glucosa presente en el plasma sanguíneo que por los GLUT2 generalmente entra dentro de la célula como glucosa activa, que por acción de las glucoquinasas pues va a hacer la glucólisis y va a aumentar la concentración de ATP. También otra es el piruvato, que dijimos entonces la glucólisis en el citosol se convierte en piruvato entonces que puede también entrar a la mitocondria por estos transportadores MCT1 básicamente, y ese piruvato se convierte entonces en acetil-CoA dentro de la mitocondria, que también en el ciclo de Krebs va a aumentar la concentración de ATP. También la leucina básicamente va a ser un potenciador, y los aminoácidos como el glutamato después, porque es un gran transportador generalmente de la síntesis de urea, también entonces ese glutamato por acción y la leucina por acción de la gliceraldehído, de la glutamato deshidrogenasa, va a producir alfa-cetoglutarato, y alfa-cetoglutarato, que es un intermediario del ciclo de Krebs, pues también va a aumentar la formación de ATP. De tal manera que todos estos sustratos aumentan en la célula pancreática la formación de ATP, y ese aumento de ATP en las células básicamente pancreáticas en los islotes entonces van a inactivar este transportador que se llama canal potasio ATPasa. Cuando se despolariza ese canal de potasio ATPasa, básicamente produce una despolarización de las células pancreáticas y hace entonces que se activen canales de calcio dependientes de voltaje. ¿Para qué? Para que el calcio entre al interior de esas células pancreáticas, de esas células beta pancreáticas, y este aumento de calcio hace que la insulina que está guardada en vesículas básicamente en esas células beta pancreáticas pues se adosen a la membrana para hacer su secreción de insulina. De tal manera que en esa forma se hace la secreción de insulina tras una comida básicamente. Dijimos que todas las células pues básicamente tienen receptores de insulina en la superficie celular.
porque estos receptores de insulina generalmente, cuando la insulina está libre en el plasma, pues esos receptores de insulina entonces reciben la insulina y es una proteína adosada a la membrana que se llama la tirosinquinasa, con una actividad intrínseca básicamente. Y cuando se une con los receptores, básicamente entonces tiene dos subunidades esos receptores, que son una hacia el exterior y una hacia el interior, básicamente, que van a reconocer la insulina, y dos receptores hacia adentro con actividad tiroxina quinasa, básicamente. De tal manera que este es el receptor de insulina, tiene entonces la subunidad alfa, que es a donde se adosa básicamente la insulina que llega de vertimiento, entonces, del páncreas, básicamente. Esa subunidad alfa está adosada por puentes disulfuro. También tenemos la subunidad beta, que es esta verde, tiene una parte transmembranal sobre la membrana, pero tiene una parte también que está hacia el exterior, que también por puentes disulfuro se une a la subunidad alfa, básicamente. Y tiene una parte intracelular, que es un dominio catalítico, básicamente. Ese dominio catalítico entonces tiene una región yuxtamembranal que tiene tiroxinas, básicamente, que se van a fosforilar, el sitio de unión al ATP, que tiene también lisinas, el asa de activación, que tiene tiroxinas, y una carboxilo terminal, entonces, que tiene también tiroxinas, básicamente. De tal manera que una vez que se adosa la insulina dentro de ese receptor de tirosinquinasa, pues él va a desencadenar una serie de señales, y en este caso desencadena entonces la vía de maxinasas. De tal manera que una vez que llega la insulina al receptor, aquí entonces activa básicamente la vía de las maquinasas y produce entonces fosforilaciones de los HER S2S que activan RAS, básicamente. Y esos RAS básicamente entonces hacen que se gaste un GTP y fosforile entonces la vía RAS, para que esa vía RAS, digamos, active la vía de las maquinasas o de las mequinasas, básicamente para que ellos entonces activen la vía ERK2 y ella vaya entonces a hacer transcripción de genes, básicamente por esos ERK1. En esa forma entonces ellos activan vías de señalización de esas maquinasas para hacer entonces transcripción de genes, básicamente. Tenemos otra vía también que puede actuar la insulina, que se llama la vía de señalización inositol, por la vía de señalización de inositol trifosfato. Esta vía del inositol trifosfato es el principal mecanismo por el que la insulina básicamente ejerce sus funciones en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, básicamente. De tal manera que tras la unión de la insulina al receptor quinasa, pues entonces aquí se fosforilan esas tiroxinas y queda entonces activada la parte IRS de ese receptor, que involucra entonces proteínas como la P85, la P100. Estas dos proteínas que se activan básicamente van a permitir entonces que este inositol difosfato produzca inositol trifosfato, y que a su vez ese inositol trifosfato, que está adosado a la membrana plasmática, active y fosforile entonces que la vía AKT, que fosforila la PDK1 y la PDK2. ¿Para qué? Pues para hacer entonces que ello paralice entonces las caspasas 9, las fosforila, y si esas caspasas 9 están fosforiladas, pues no va a llevar a la célula a apoptosis, básicamente, o sea, que va a inhibir la apoptosis. También esa fosforilación de ese receptor vía inositol trifosfato también fosforila los GSK3, básicamente, y van a entonces a inhibir la síntesis de glucógeno. De tal manera que activan
la síntesis de glucógeno, le dicen lleve mi azúcar a formar entonces inhibición de esa vía, pero auménteme la síntesis de glucógeno. Y la fosforilación de los receptores mTOR van a producir síntesis proteica, básicamente aumentar la síntesis proteica, y van a inhibir entonces los FOXO para hacer entonces que disminuyan entonces la generación o la lipólisis y aumente la adipogénesis, o sea que lleve azúcar a producir tejido adiposo básicamente. Además también esa regulación en el transporte de glucosa pues también tiene que ver con los GLUT básicamente. Dijimos que esos GLUT4 generalmente en las células adiposas y musculares son las células que permiten que se adosen a la membrana plasmática para entrar glucosa dentro de la célula. De tal manera que con toda esta cascada de reacciones, tanto la vía AKT por el inositol trifosfato como la vía entonces de los IRS van a hacer entonces que nosotros activemos la salida de los GLUT4 a donde a la membrana para que ellos permitan entonces la entrada de glucosa, y esto lo hacemos cuando pues después de una comida básicamente. De tal manera que esos son los mecanismos que usa esa insulina básicamente. Uno es entonces que va a hacer también que cuando ya la insulina se retira de esos receptores, pues esos receptores puedan entrar por endocitosis al interior de la célula, haga entonces esta señalización para que permita entonces la degradación de ¿quién? Pues de esos receptores básicamente. Y que haga la disminución de la señal de insulina, que haga alteración de la autofosforilación de ese receptor a la insulina básicamente, y que haga el desacoplamiento de esos procesos proteicos y la degradación entonces de esos receptores. De tal manera que en esta forma nosotros también no vamos a tener estos receptores de insulina todo el tiempo expuestos en la membrana, porque nos acabarían también muy rápido la glucosa. Qué pena, doctora. ¿Podría repetir esa diapositiva pasada? Es que no entendí muy bien. Sí, señora. Entonces, miremos, el receptor no puede permanecer pegado a la membrana. O sea, él se pega cuando hay presencia de insulina, pero el receptor tiene que ser degradado también, ¿sí? Porque si no se degrada ese receptor, pues va a seguir permitiendo la señalización de esos metabolismos que vimos ahora de acción de la insulina. Por lo tanto, ese receptor se mete por endocitosis dentro de un endosoma. Y si se mete dentro de un endosoma, ¿qué le va a permitir? Pues que ese receptor se degrade, que ya no tenga fosforilaciones, que le quiten las fosforilaciones a los IRS, que no fosforilen las serinas y las preoninas, y que por lo tanto haya disminución de la señal de la unión de la insulina con ese receptor. ¿Para qué? Para que haya un desacoplamiento de esos complejos proteicos y haya la degradación entonces de ese receptor, que no permanezca. Lo mismo que los GLUT4, no pueden permanecer dentro de la membrana indefinidamente, sino que ellos vuelven otra vez y se internalizan dentro de la célula para que cuando haya otro estímulo postprandial de que nosotros comemos alimentos que tienen glucosa, los volvamos entonces a poner, secretemos la insulina del páncreas y lo volvamos entonces a hacer. ¿Quién estimula básicamente la secreción de insulina? Dijimos, las células beta son las productoras de insulina. Ya dijimos que si hay glucosa, si había piruvato, todos esos estímulos aumentaban la generación de ATP que producía la internalización de calcio, dijimos entonces, y que esa internalización de calcio permitía que esas células beta liberaran entonces la insulina.
De tal manera que esa secreción de insulina depende de ese incremento de la glucemia. Cuando incrementa la concentración también de determinados metabolitos de la dieta, como son los ácidos grasos, también se secreta insulina, y aminoácidos como valina y leucina también secretan insulina. De tal manera que el estímulo más importante para la secreción es la glucemia. Si tenemos una glucemia normal, pues vamos a tener, y no comemos mucho dentro de comidas, pues vamos a tener un reposo de la insulina. ¿Por qué? Porque también si nosotros estamos comiendo entre comidas glucosa, que es lo que dice el metabolismo celular, entre comidas no coma carbohidratos, no coma mucho. Uno debía de, sinceramente, comer 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y comida. ¿Por qué? Porque estamos estimulando la secreción de insulina y nos va a volver más adelante, cuando estemos muy adultos, resistentes a la insulina. ¿Y a qué nos lleva la resistencia a la insulina? Pues a una diabetes. De tal manera que la insulina tiende a mantener, ¿qué? Pues constante la concentración de glucosa, ¿cierto? Entonces, si aumenta la glucosa, se secreta insulina de las células beta del páncreas, y si se secreta insulina, le está diciendo a la célula, póngame los receptores, tanto los receptores de insulina, póngame los GLUT para que yo pueda entrar esta glucosa dentro de la célula. De tal manera que la insulina es una hormona anabolizante porque favorece la síntesis de glucógeno y lípidos e incrementa el transporte activo de aminoácidos, incrementa el número de ribosomas, incrementa la síntesis de RNA, incrementa la formación de indicadores de la síntesis proteica e incrementa la duplicación del DNA. De tal manera que en esa forma entonces hay que mantener esa insulina dentro de los procesos constantes. Porque se me está saltando. De tal manera que esa insulina que dijimos es hiperglucemiante, es lipogénica y anabolizante, porque su secreción es postprandial. ¿Qué quiere decir? Después de comer, básicamente. Cuando se da la entrada masiva de alimento, este alimento tiende que guardar, porque si no se sabe cuándo básicamente va a hacer ingesta. Entonces, ¿qué hace? Pues ella mete la glucosa dentro de la célula, le dice a la célula, si no tengo que tener tanto ATP, sáqueme ese citrato al líquido extracelular y prodúzcame lípidos que voy a guardar generalmente en el tejido adiposo, porque yo no sé hasta cuándo este señor va a comer otra vez y tengo que tener energía básicamente. De tal manera que lo que hace la insulina es que almacena el alimento de forma más optimizable posible. ¿Cómo? Pues nos aumenta de peso, nos produce lípidos y nos produce la síntesis de todo eso. De tal manera que ese aumento de básicamente de insulina por el páncreas pues va a ser altamente lipogénica, porque va a favorecer esa formación de grasas que son formas de energía muy oxigenadas y que se oxidan generalmente, y que cuando se oxidan por beta oxidación pues dan mucho más ATP que lo que da la glucosa en sí, porque la glucosa en el metabolismo de glucólisis que llega hasta piruvato en el citosol, que metemos el piruvato a la mitocondria, y en la mitocondria entonces producimos ciclo de Krebs, y ese ciclo de Krebs toma los NAD y los FAD y los convierte entonces en ATP. Producimos solamente 38 ATPs. Mientras que si desdoblamos un ácido graso por beta oxidación, si es de más o menos 16 carbonos, nos va a estar produciendo más o menos entonces casi 100 y pico de ATPs. Rentable para el organismo que convirtamos el azúcar en grasa, sí, muy rentable, porque el corazón vive perfectamente
con metabolismo de grasas, el músculo también, entonces por eso optimiza esa insulina, esa glucosa que nos comemos y la convierte en grasa. De tal manera que estos ácidos grasos se pueden esterificar con el glicerol, a triacilglicéridos, y almacenarlos allí indefinidamente. Mientras que no podemos tener sino 7 y 4 gramos de glucógeno almacenado como azúcares dentro del metabolismo celular, en hígado y en músculo, nosotros podemos tener 500 kilogramos de grasa adosados en el tejido adiposo. Entonces, en esa forma, la insulina inhibe la lipasa sensible a hormonas que inicia la lipólisis básicamente y potencia la lipogénesis. Nosotros tenemos que tener niveles de glucosa dentro de lo normal. Esos niveles séricos de glucosa en ayuno tienen que estar más o menos alrededor de 6.1 milimoles por litro. Que tenemos hiperglucemia cuando está arriba de 7 milimoles por litro y que tenemos hipoglucemia cuando está 2.5 milimoles abajo, básicamente. De tal manera que nosotros podemos hacer, esta es una curva normal de glucosa y esta es una curva muy elevada de glucosa, básicamente, en los diabéticos, generalmente. De tal manera que nosotros, para tener ese balance de glucosa y tener una normalidad de glucosa que no esté ni a la hipoglicemia ni a la hiperglicemia, pues entonces tenemos que tener esas acciones rápidas hormonales que son entonces secreción de insulina, básicamente, esa secreción de insulina que hace picos generalmente tras la comida, generalmente pues entonces permite que nosotros mantengamos dentro de la normalidad esa glucosa. Pero también esa glucosa la tenemos que permanecer constante dentro del metabolismo celular y que si hay deficiencia de glucosa vamos a liberar glucagón con una acción sostenida y además vamos a liberar epinefrina, cortisol y otras hormonas que nos están diciendo, ojo que hay alerta, estamos en baja de glicemia, por favor entonces formemos glucosa a partir de otros metabolitos, ¿sí? O destruyamos el glucógeno porque hay que elevar la glicemia. ¿Para qué? Pues para incrementar esa glicemia dentro del plasma sanguíneo. Dijimos entonces que los efectos hepáticos de la insulina, pues básicamente entonces tenemos el receptor de esa insulina. Dijimos ese receptor de insulina nos permite que los GLUT se adosen entonces aquí en las células hepáticas, básicamente dentro de la membrana en el hígado para que esos GLUT2 entren en la glucosa. Dijimos esa glucosa puede hacer entonces que en el hígado básicamente, si está normal, pues en el hígado va a hacer glucólisis que va a producir piruvato que se convierte en acetil-CoA dentro de la mitocondria, nos hace el ciclo de los ácidos tricarboxílicos para generar energía. Pero también si esta energética la tenemos, digamos, un poco alta, pues esa glucosa que entra puede formar entonces síntesis de glucógeno, almacenarnos glucógeno dentro del hígado básicamente, o también puede hacer otro metabolismo que es producir glicerol 3-fosfato que nos va a permitir adosar ácidos grasos básicamente dentro del hígado en forma de triacilglicéridos que los vamos a sacar transportados por las VLDL, ¿a dónde? Pues a la economía corporal. Y esas VLDL dijimos que por esas lipasas, pues van a hacer entonces que entren ácidos grasos libres a la célula y que produzcan nuevamente glicerol que vuelve otra vez a entrar al hígado para otra vez reesterificarse con ese glicerol 3-fosfato y ácidos grasos para volver a salir. Y otro metabolismo es que también entonces esa glucosa básicamente nos va a hacer la activación, entonces, ¿de quién? De entrada de aminoácidos dentro del hígado. Dijimos esa entrada de aminoácido dentro del hígado la tenemos entonces que
hacer la potenciación. ¿Para qué? Pues para que haga síntesis proteica dentro de ese metabolismo celular, o bien quitarle el grupo amino para que se convierta en piruvato que va a entrar otra vez al ciclo de Krebs para generar energía. Esos son los efectos de la insulina, entonces, en estas células hepáticas. Y en las otras células, básicamente, en el hígado, en el músculo, básicamente, y aquí en el tejido adiposo, pues básicamente lo que va a potenciar fuera del hígado, que ya lo explicamos, va a potenciar en el tejido adiposo la formación, entonces va a exponer entonces esos GLUT4 para que entonces ese acetil-CoA salga como citrato, forme ácidos grasos, y esos ácidos grasos se guarden como glicerol. Se pueden guardar montones dentro del tejido adiposo. O bien en el músculo también, entonces, tanto los aminoácidos como la glucosa que entra al músculo por esos GLUT2 nos va a poder o bien almacenar glucógeno o bien producir energética, y si esa energética está suficiente en el músculo, también se deriva ese acetil-CoA a producir ácidos grasos que también se almacenan como triglicéridos en el metabolismo celular. De tal manera que esos son los efectos metabólicos de la insulina. ¿Cuáles son las enzimas cuya actividad es alterada por la insulina? Pues dijimos, están todas las enzimas del metabolismo celular, está la glucogenosintetasa, que está en la glucólisis, produce un aumento de esta enzima, y el mecanismo es la de fosforilación de la enzima. Están las fosforilasas, la piruvato deshidrogenasa, la piruvato sinasa, que están metidas tanto la deshidrogenasa en el ciclo de Krebs y la piruvato sinasa y la fosfofructoquinasa en la glucólisis, que van a producir entonces aumento de actividad, y ese aumento de actividad que va a ser pues de fosforilación de esas enzimas, básicamente, para que puedan actuar. Está la glucosa 6-fosfatasa, que está metida en el mecanismo de la gluconeogénesis. Básicamente, gluconeogénesis, está la fructosa 6-bifosfatasa en la gluconeogénesis, y está la fosfoenolpiruvato carboxinasa en la gluconeogénesis. ¿Qué van a hacer entonces? Disminución de esta enzima. ¿Para qué? Pues para que se produzca entonces la síntesis de esos receptores, básicamente. Está también la acetil-CoA carboxilasa en la lipogénesis, está la triacilgliceridolipasa en la lipólisis, y está la fosfodiesterasa en la síntesis de AMP cíclico. ¿Para qué? Pues también para que hagan aumento entonces de actividad de esas enzimas o disminución de la lipasa, básicamente para que no destruya ácidos grasos, haciendo que se fosforilen estas enzimas del metabolismo y defosforile la lipasa. De tal manera que la insulina va a estar metida en el metabolismo celular. Combustibles metabólicos en ayuno, dijimos entonces, días de ayuno, pues tenemos que en día 0 de ayuno la glucosa va a estar entonces de 5.5 milimolar, los cuerpos cetónicos van a estar muy bajos, y los ácidos grasos, el movimiento de ácidos grasos también va a estar bajo. Pero en la medida que nos metemos en ayuno, ahí podemos ver cómo se aumenta entonces esa producción de glucosa, básicamente, se aumenta también entonces esos cuerpos cetónicos a los 2 días, y se aumentan los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque estamos empezando a destruir glucógeno básicamente por aquí para mantener la glucosa. Pero se van aumentando entonces los cuerpos cetónicos producto de la movilización exagerada de los ácidos grasos, y básicamente entonces podemos vivir hasta 8 días con unas glicemias dentro de, digamos, un poco bajas, pero dentro de lo normal, movilizando ácidos grasos. ¿Qué pasa cuando los pacientes llegan a una resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es un estado patológico en el que las células que ordinariamente responden a la insulina dejan de hacerlo. De tal manera que esos individuos
que presentan resistencia a la insulina están predispuestos a desarrollar como adultos diabetes mellitus tipo 2. Y esta diabetes mellitus tipo 2, pues además de asociarse frecuentemente con un número importante de patologías como obesidad, hipertensión, infecciones, enfermedades cardiovasculares. Toda esa resistencia a la insulina llega a eso. De manera general, esa resistencia a la insulina se manifiesta. ¿Por qué? Pues porque hay una disminución en el transporte de glucosa. Esos GLUT ya no se pueden salir a la superficie, esos receptores de insulina ya no responden a la secreción de insulina del páncreas y entonces, ¿qué hace? Pues hacen un aumento de la producción hepática de glucosa, hacen alteraciones en el metabolismo de lípidos, en tejido adiposo y hepático y producen entonces todas estas manifestaciones. Esa regulación de la secreción de insulina, además de la glucosa, los aminoácidos, dijimos, también van a estimular la secreción de insulina en ausencia de glucosa, si bien su efecto son potenciadores generalmente de esta regulación. Y muchas hormonas tienen un efecto regulador de la secreción de insulina, entre ellos, entre otras hormonas secretadas por el islote del páncreas, pues básicamente entonces también van a actuar como quienes, como básicamente esos péptidos similares al glucagón, el péptido inhibitorio gástrico generalmente y secretado por las células K del duodeno y el yeyuno, van a ser entonces efectos estimuladores mediados por estas hormonas gastrointestinales denominadas incretinas básicamente. Y está la somatostatina también, que es un potente inhibidor de la liberación de insulina, sin embargo no tiene efecto sobre la biosíntesis de esa proinsulina básicamente. ¿Cómo es la secreción de insulina? Dijimos, es una secreción pulsátil, aproximadamente un 50% se secreta en condiciones basales y el 50% restante en respuesta a la ingesta, básicamente. Esa secreción de insulina mediada por glucosa tiene dos fases. Una primera fase, dijimos, de secreción rápida, que se produce por la liberación de esa insulina que está almacenada en los gránulos beta del páncreas, generalmente, y que están cercanos a la membrana plasmática para que se libere. Y una segunda fase que se produce si persiste la estimulación de la glucosa, es la liberación entonces no solo de insulina almacenada, sino también de insulina de nueva síntesis, no la que está en las vesículas, sino que empieza a sintetizarse nueva insulina. Si estas excesivas secreciones de insulina básicamente persisten, viene entonces sobre todo una manifestación muy dramática en los niños generalmente recién nacidos que empiezan a producir hiperinsulinismo congénito. De tal manera que este hiperinsulinismo congénito generalmente se manifiesta es porque es heredado básicamente y es una alteración en la secreción de insulina que conlleva una mayor captación de glucosa por parte de esos tejidos que son sensibles a la insulina, como el hígado, el tejido adiposo, el músculo esquelético. Y generalmente se presenta una supresión de las vías metabólicas responsables de la producción de glucosa, como la glucogenólisis, como la gluconeogénesis, como la lipólisis y la cetogénesis. Generalmente estos niños entonces presentan una disminución del aporte energético para las funciones cerebrales, lo que aumenta el riesgo de que van a tener secuelas neurológicas como epilepsia y retraso en el desarrollo psicomotor. ¿Qué es lo que pasa entonces en esos niños que tienen hiperinsulinismo congénito? Pues que se han producido entonces en este receptor que dijimos, en este transportador que saca potasio básicamente, que se llama entonces, que
se produce por aumentos de ATP la activación de ese receptor, dijimos entonces, y ese receptor que sacaba potasio, por esa potasio ATPasa, pues vienen entonces una serie de mutaciones en ese receptor que se llaman entonces en los KIR6, en los SUR1, de esos canales de potasio, que van a hacer entonces que se mantenga salida de potasio, una despolarización permanente de la membrana, internalización de calcio y liberación de muchas cantidades de insulina sobre el plasma sanguíneo. De tal manera que esos KIR y esos SUR, que son subunidades del receptor de potasio, pues van a estar con alteraciones básicamente. Se han podido manifestar más o menos, dicen las estadísticas de los journal, que hay 150 mutaciones que han sido halladas básicamente en los genes que producen entonces ese transportador, tanto la potasio ATPasa en los HIP1, básicamente, donde hay mutaciones en esos transportadores, y esos genes que básicamente se mutan, pues están localizados en estos cromosomas, básicamente, y todos van a llevar entonces a producir una hipoglicemia severa con respuesta de la terapia médica, o van a producir que les tienen que hacer a esos niños una pancreatectomía o una terapia conservadora con ortotreóptido y alimentación continua, básicamente. ¿Por qué? Porque todos llevan a producir entonces hipoglicemias con fenotipos muy severos. También tenemos entonces aquí otros transportadores que están metidos dentro de ese transporte de la membrana, básicamente, que son estos receptores también entonces aquí, y esos receptores básicamente con expresión ectópica en la membrana de las células beta van a llegar entonces también a hipoglicemias que responden a los diazóxidos generalmente o a la pancreatectomía básicamente. De tal manera que ese hiperinsulinismo congénito en la epidemiología pues están más o menos 1 de 50,000 nacidos vivos, pero en áreas donde hay mucha consanguinidad puede ser 1 en 2.500, sobre todo en esos medios árabes y sauditas donde hay mucha consanguinidad. De tal manera que estos polimorfismos genéticos son muy importantes de detectar, porque ya también hemos tenido casos de niños aquí en el Hospital San Juan que han tenido ese hiperinsulinismo congénito neonatal básicamente. ¿Cómo se presenta esa hipoglicemia en esos neonatos? Pues puede ser de forma difusa a ese hiperinsulinismo congénito o de forma focal básicamente. Esa difusa es secundaria a una alteración en esa línea germinal afectando a todas las células beta del páncreas, es heredada en forma autosómica recesiva, y la forma focal de ese hiperinsulinismo es debida a una alteración genética heredada donde compromete un alelo en la línea somática. Los casos de este potasio, de este receptor de potasio KIT, en la subunidad KIT, generalmente existe una pérdida de heterocegosidad que lo restringe básicamente a un foco de células en el páncreas y representa aproximadamente del 40-60% de todos los casos que se presentan. Y el alelo paterno correspondiente contiene el factor de crecimiento insulínico tipo 2, que también es un gen promotor de crecimiento. De tal manera que esta etiología generalmente pues tiene que uno llevar a que tenemos que responder a esa hipoglicemia temprana en la infancia. Hay que hacer estudios bioquímicos que son necesarios para realizar el diagnóstico de estas hiperinsulinemias, siendo fundamental ¿quién? Pues básicamente entonces los conteos de insulina, porque está muy elevada, y esa hipoglicemia mediante test de ayuno se puede verificar entonces. ¿Para qué? Pues para hacer el abordaje terapéutico generalmente de esos pacientes que lo presentan.
Entonces esa hipoglicemia básicamente puede generarse con dos manifestaciones, una con acidemia y otra sin acidemia. Cuando se presenta esa hipoglicemia con acidemia es porque se está haciendo glucólisis anaerobia, hay aumento del lactato, se está haciendo aumento de cuerpos cetónicos y entonces, ¿por qué se da? Porque hay deficiencia, cuando hay lactato hay deficiencia de esta glucosa 6-fosfatasa, deficiencia de la fructosa 1,6-fosfatasa o puede ser también causado por etanol o por ingesta de etanol, ese aumento del lactato. Y cuando están las cetonas aumentadas, generalmente pueden hacer un cuerpo cetónico, hay una hipoglicemia por deficiencia de enzimas ramificadoras, generalmente, y deficiencia de las enzimas como esta que se llama entonces hormona del crecimiento y deficiencia de cortisol. Y cuando se manifiestan esa hipoglicemia sin acidemias, pues hay liberación de ácidos grasos, disminución de cetonas y hay defectos entonces en las enzimas generalmente que tienen oxidación de ácidos grasos. También se puede manifestar con disminución de ácidos grasos libres, disminución de cuerpos cetónicos, esas hiperinsulinismos generalmente, pues entonces tienen que responder a una respuesta de glucagón que se le inyecta al paciente generalmente glucagón y la respuesta al glucagón tiene que ser mayor de 300 miligramos, de 30 miligramos por decilitro. ¿Cuáles son entonces? Doctora, dime. Qué pena, ¿será que podría repetirme la diapositiva pasada? Esta, ¿sí? Sí, señora. Entonces, esa hipoglicemia en los neonatos se puede hacer con acidemia o sin acidemia. Si hay acidemia es porque está haciendo glucólisis anaerobia y hay deficiencia de estas enzimas. Glucosa 6-fosfatasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa, que están metidas en la glucólisis. O puede ser porque también hay un aumento, pero en los neonatos no hay etanol, ¿cierto? Entonces, pues hay producción de etanol porque hay mucho lactato. Pero también se puede dar acidemia porque hay aumento de cetonas. Las cetonas son el beta-hidroxibutirato, el cetoacetato, esas son cetonas. Y generalmente esa hipoglicemia se debe a que hay deficiencia entonces de hormona del crecimiento, generalmente hay deficiencia de cortisol. Y cuando se presenta esa hipoglicemia sin acidemia, puede ser que el paciente esté movilizando ácidos grasos con disminución de movilización de cuerpos cetónicos porque hay una deficiencia entonces de la oxidación de esos ácidos grasos. O puede ser que haya disminución de ácidos grasos libres, disminución de cetonas, pero allí tenemos entonces que mirar que ese insulinismo responda entonces a respuestas con glucagón. O sea, que se le puede inyectar glucagón y si esa respuesta de la glucemia al glucagón es mayor de 30 miligramos por decilitro, se puede comprobar entonces ese hiperinsulinismo congénito. ¿Cómo se puede tratar entonces ese hiperinsulinismo congénito que dijimos en la entrada de glucosa permitida entonces por los receptores, liberación de insulina? Entonces viene que la somatostatina nos va a disminuir esa despolarización de la fibra, entonces se puede tratar con esa insulina para que no entre tanto calcio y disminuya la salida de insulina dentro del páncreas básicamente. O bien que se pueda entonces bloquear este receptor que dijimos, ese receptor que es el receptor de potasio ATPasa, que responde entonces a los incrementos de ese potasio ATP que están disminuidos, pero que se puede entonces potenciar con este medicamento que se llama el diazóxido, básicamente, que potencia entonces esa, digamos así, o que bloquea ese receptor para que también entonces haga ese feedback sobre los canales de potasio e inhiba
esos canales de potasio. Entonces, generalmente se trata con ese diazóxido o se trata también, como dijimos aquí, el diazóxido, mire que son el tratamiento más, digamos, el tratamiento más conocido, pero también puede ser la pancreatectomía, que también llegue a producirse en esos pacientes. ¿Qué pasa con el glucagón? Dijimos entonces ahora la otra hormona, pues el glucagón también se libera generalmente cuando hay deficiencia de glucosa básicamente. Ese glucagón, dijimos, se produce en las células alfa, es una hormona también peptídica que tiene 29 aminoácidos, tiene más o menos un peso de 3.600 Dalton y una secuencia muy bien conservada dentro de todos los vertebrados. El glucagón, dijimos entonces, es una hormona hiperglucemiante, lipolítica y catabólica. ¿Por qué? Porque va a mover glucosa, ¿de dónde? Del glucógeno almacenado, va a ser lipolítica porque ya no va a ser como la insulina que produce ácidos grasos para almacenar, sino que esta va a mover ácidos grasos del metabolismo para obtener energía, por eso se llama una hormona catabólica básicamente. Y las células delta van a producir la somatostatina. Ese glucagón tiene efectos opuestos a la insulina. ¿Por qué? Porque dijimos entonces, mientras que la insulina entra y produce glucógeno, ahora el glucagón va a sacar de ese glucógeno, ¿quién? Glucosa al plasma sanguíneo. Dijimos, la insulina producía mucho tejido adiposo, pero el glucagón produce liberación de ácidos grasos para obtener energía. Entonces se pueden encontrar en ayunos y en situaciones de baja disponibilidad de alimentos o de energía básicamente. Degrada glucógeno a glucosa y es una hormona glucogenolítica en hígado y en el músculo básicamente, y también provoca gluconeogénesis a partir de aminoácidos en el hígado. O sea que además de que desdobla el glucógeno puede llegar hasta cierto punto, pero si continúa entonces ese déficit de glucosa, el organismo por la gluconeogénesis comienza a producir glucosa a partir de lactato, a partir de piruvato, a partir de aminoácidos para que se produzca nueva glucosa que va a llegar a la sangre básicamente. El mecanismo de acción entonces del glucagón, básicamente tenemos entonces receptores que reciben ese glucagón secretado del páncreas. Estos receptores se llaman receptores metabotrópicos, receptores entonces adosados a proteínas que van a estimular la adenilato ciclasa básicamente, que permiten que el ATP se desdoble a AMP cíclico para que ese AMP cíclico active la proteinquinasa A, para que empiece a activar todas estas enzimas que están en azul. ¿Para qué? Pues para que uno nos potencien el desdoblamiento de glucógeno hasta glucosa y otro que nos potencien entonces la formación de nueva glucosa en el metabolismo celular. De tal manera que esa vía del AMP cíclico, el glucagón determina un aumento del calcio citosólico y activa la proteinquinasa C para producir entonces nueva glucosa. El glucagón tiene efectos opuestos, ya dijimos, a la insulina, es una hormona lipolítica porque ella activa la lipasa sensible a hormonas que degradan entonces esos ácidos grasos almacenados en triacilglicéridos, formando ¿qué? Ácidos grasos libres y glicerol. El glucagón a nivel del corazón potencia la contracción y la fuerza de contracción del corazón. En el estómago disminuye la secreción de gastrina muy pronunciada porque el glucagón retarda la secreción de protones de hidrógeno y produce una relajación en ese tejido gástrico básicamente. El glucagón produce básicamente cetosis y a menudo producida ¿por quién? Por alteraciones que aumentan los cuerpos cetónicos en sangre, y es frecuente
que se den alteraciones del sistema nervioso y del entorno gastrointestinal. El glucagón aumenta en situaciones de ayuno, en ejercicio físico intenso y en situaciones en que se pide más energía de la que produce el organismo. Y cuando hay una estimulación adrenérgica, esos receptores beta o en situaciones de estrés se potencia entonces también la insulina. De tal manera que el glucagón se incrementa en dietas con altos contenidos de proteína y pocos de carbohidrato. Y entonces nosotros a veces cometemos unos errores grandísimos porque nos metemos a unas dietas proteicas, a unas dietas cetogénicas y resulta de que estamos alterando también esta situación hormonal del páncreas básicamente. Efectos de la insulina y el glucagón, ahí los podemos ver que cada uno entonces en el transporte de glucosa, la insulina aumenta el transporte. En la síntesis de glucógeno, el glucagón va a promover la degradación de glucógeno y aumenta la síntesis de glucógeno. La insulina, la gluconeogénesis, la insulina reduce la gluconeogénesis y el glucagón lo aumenta, y así lo mismo activa las lipasas, básicamente, uno, el glucagón, y desactiva o inhibe la lipoproteína, lipasa, la insulina. Y en las proteínas pasa lo mismo, o sea, aumenta el transporte activo de aminoácidos hacia el interior de la célula, la insulina, mientras que el glucagón aumenta el transporte de aminoácidos hacia el interior de las células hepáticas. De tal manera que todos dos tienen entonces efectos opuestos generalmente en el metabolismo. El glucagón, ¿qué hace entonces? Dijimos nosotros, el glucagón entonces lo que nos potencia es la salida de glucosa del hígado básicamente, la destrucción de glucógeno para salir glucosa, potencia entonces el movimiento de los ácidos grasos para que ellos lleguen entonces a producir intermediarios de la gluconeogénesis, hace que entonces el lactato del músculo se convierta en piruvato y potencia entonces la gluconeogénesis, hace también que paralice la lipogénesis y aumente la lipólisis, que es la oxidación de ácidos grasos, para que todos también por la gluconeogénesis me produzcan glucosa y me mantengan la glicemia básicamente. Dijimos que estas alteraciones de glucagón y de insulina pues van a producir entonces ¿quién? La diabetes básicamente. Y la diabetes se entiende actualmente como un síndrome caracterizado ¿por qué? Por hiperglucemia crónica, por trastornos del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas, por diversos cuadros fisiopatológicos asociados a deficiencia absoluta o relativa de la secreción y de la acción de insulina, que dan lugar a diferentes presentaciones clínicas y manejos básicamente. Y creemos que el mundo está plagado de diabéticos o de resistentes a la insulina que generalmente no le paramos como muchas bolas. Esos criterios diagnósticos de diabetes, pues son síntomas, suelen ser evidentes en corto tiempo, progresivos, es polidipsia, pérdida de peso, polifagia, la glicemia es francamente elevadas en esos pacientes mayores de 200 miligramos por decilitro, el perfil de alto riesgo generalmente porque son obesos, familiares con descendencia de diabetes, manifestaciones de resistencia a la insulina como hipertensión arterial, dislipidemias y enfermedades coronarias de aparición temprana, madres e hijos macrosómicos mayores de 9 libras al nacer, hacen entonces predisposiciones a que tengan diabetes. Glicemia en ayunas mayores de 140 miligramos por decilitro en 2 ocasiones, que también se asocia con eso, o curvas de tolerancia oral a la glucosa, con una carga oral de 70 miligramos de glucosa, en donde entonces se pueden hacer manifestaciones de esos criterios clínicos de diabetes. La OMS recomienda glicemia a las 2 horas postcarga mayores de 200 miligramos por decilitro y la
diabetes CAR, el grupo de diabetes CAR, pues básicamente recomienda la medida de glucemias entre medias, o sea, a los 30 minutos, a los 60 minutos, y exige glucemias adicionales mayores de 200 miligramos por decilitro a las 2 horas para hacer ese diagnóstico de diabetes, básicamente. Según la OMS, desde el 1985, pues hay clases de diabetes, básicamente, los que son insulinodependientes, los no insulinodependientes, con exceso de peso, sin exceso de peso, diabetes mellitus relacionada con malnutrición, la diabetes mellitus generalmente, que es de los jóvenes, que se llama diabetes móvil generalmente, entonces ahí son tipos de diabetes. Otras formas de diabetes mellitus asociadas a ciertas condiciones o síndromes, entonces están las enfermedades hepáticas, el síndrome de hiperfunción endocrina, como el síndrome de Cushing o acromegalia, diabetes mellitus inducida por medicamentos, alteraciones de los receptores de la insulina y ciertos síndromes genéticos. Y también intolerancia a la glucosa se da, ¿por qué? Porque hay exceso de peso, o puede haber sin exceso de peso, y puede haber entonces una prodromo móvil básicamente en esos jóvenes. También se puede presentar diabetes en las gestantes, básicamente por eso se llama diabetes gestacional. Esas son las clases clínicas de diabetes, y hay otra clase de riesgo estadístico también como clasificación, con tolerancia normal a la glucosa, pero con riesgo sustancialmente elevado de desarrollar diabetes, y ahí entonces tenemos intolerancia a la glucosa progresiva, intolerancia potencial a la glucosa. ¿Qué es lo que pasa entonces en esa diabetes tipo 1? Pues hay muchos daños en esos islotes de Langerhans, en esas células beta que se necrosan básicamente, y que inducen entonces procesos apoptóticos dentro de ese islotes y de ese mecanismo de síntesis de la glucosa. Y la resistencia a la insulina es que exactamente cuando la célula recibe la glucosa, la rechaza, y en esa forma pues hay resistencia a la insulina, y que está diciéndole a la célula, ojo, entonces que me llega glucosa, que no tengo insulina, y el páncreas le sigue vertiendo más insulina, pero no tiene cómo entrar la glucosa dentro de la célula. De tal manera que en ambos tipos de diabetes hay una falta de glucosa en el interior de las células y exceso de ella en donde, entonces, en el exterior. Y esto se llama entonces hambre en medio de abundancia, hay mucha glucosa en el exterior, pero no está, el receptor no está haciendo que se acople para entrar los GLUT, para exponer los GLUT en la membrana y meter glucosa, sino que le está haciendo resistencia y no puede entonces acoplar esos GLUT. Síntomas de diabetes, dijimos polifagia, poliuria y polidipsia básicamente, y esas son las 3P características del diabético. ¿Qué pasa en el riñón entonces con esos excesos de glucosa? Pues esos excesos de glucosa saturan entonces los receptores, y básicamente vamos entonces a empezar por los túbulos a excretar glucosa y agua, mucha glucosa y mucha agua por orina básicamente. Complicaciones de la diabetes, todas las que quieran: neuropatía, enfermedad vascular periférica, enfermedad renal, hipertensión, enfermedades coronarias, alteraciones en la retina y ceguera que se empiezan a manifestar con una diabetes muy severa, son las primeras manifestaciones, y pueden hacer hemorragias y trombosis cerebrales, y la neuropatía que al final termina con esos pacientes. En condiciones normales, pues básicamente el óxido nítrico dilata las arterias y el endotelio lo mantiene dentro de lo normal, pero con una hiperglucemia aumentada, pues comienza a hacer entonces una contracción excesiva de las arterias y permite entonces que se necrose ese endotelio y que comienza a hacer adhesiones. De tal manera, y en el ejercicio, ¿qué pasa?
pues esa secreción de insulina hace que el músculo gaste glucosa para su consumo energético, también hace que degradación de glucógeno para obtención de glucosa y consumo de glucosa para quién, para el cerebro y aquellos órganos que viven netamente de glucosa. De tal manera que durante el ejercicio el páncreas reduce la producción de insulina para evitar hipoglicemia que causará daño neuronal básicamente. Los ajustes metabólicos en el embarazo, pues básicamente dijimos entonces la madre tenía que hacer su metabolismo de insulina y de glucosa, pero también el de su bebé, entonces tiene dos, digamos, circulaciones en paralelo que van a producir hipoglicemias en ayunas, que van a producir disminución de los niveles de insulina circulante, que van a producir hipoaminoacidemia, especialmente en hipoaminoalalinemia, generalmente porque en el embarazo hay una demanda aumentada de alanina y una demanda continua de sustratos disponibles tanto para la madre como para el feto, y también esa hipoglicemia puede hacer una lipólisis acelerada, puede hacer predisposición a acetosis que pueden hacer cuerpos cetónicos, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia generalmente en la gestación y tendencia persistente a hipoglicemias en ayunas con hiperglucemias postprandiales. Entonces, eso pasa en la madre. Y esa diabetes también, entonces, la madre pues comienza entonces a activar ¿qué? Glucosa, aminoácidos y ácidos grasos para que en la placenta, lógicamente, pues también llegue entonces una glucosa aumentada, pero también puede hacer ese hiperinsulinismo fetal y ese hiperinsulinismo fetal puede llegar a macrosomía, a hipoglucemia al nacer, a inmadurez pulmonar, a malformaciones o a muerte perinatal, básicamente. Hipoglucemias generalmente, pues una glucemia menor de 70 miligramos por decilitro, generalmente pues se produce entonces una secreción de hormonas contrarreguladoras, se produce glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona del crecimiento. Glucemia menor de 60 miligramos por decilitro, aquí hace la alarma generalmente, porque estas son básicamente hormonas de alarma, y en una glucemia menor de 60 comienzan los síntomas adrenérgicos, sudor, temblor, apetito, nerviosismo, palpitaciones, cefalea. Glucemias menores de 50 miligramos por decilitro, los signos producidos por compromiso cerebral, debilidad, visión borrosa, desorientación, mareos y hasta conducta, mareos y conducta agresiva muchas veces. Y glucemia menor de 40 miligramos por decilitro, hay alteraciones en el estado de conciencia y mucho sueño, y glicemias menores de 30 miligramos por decilitro llevan también a los pacientes en coma. Y esto también le puede pasar a una persona que generalmente adulta, que también se tenga que inyectar insulina básicamente para controlar entonces esos niveles de glucosa que lo pueden llevar, si se pasa de la dosis, lo pueden llevar a una hipoglicemia muy severa y lo pueden llevar a la muerte. Otra de las hormonas que hablamos entonces en el páncreas, para ya ir terminando, es esta somatostatina, que más o menos se vio que su evidencia estaba desde 1973 con estos Brasseur y colaboradores, en donde ellos con extractos hipotalámicos de oveja aislaron y secuenciaron una molécula que inicialmente llamaron la somatostatina porque tenía la propiedad de inhibir la secreción de la hormona del crecimiento. Pero más tarde se sintetizó la molécula lineal y se comprobó que tenía la misma actividad que esta molécula cíclica básicamente, que fue purificada con 14 aminoácidos y que tenía esa estructura cíclica. ¿Dónde se sintetiza? Pues en las células delta, que constituyen el 5 al 10% de las células de los islotes pancreáticos,
pero también se puede sintetizar y secretar en el sistema nervioso central, en la mucosa gastrointestinal, y de hecho esta última es la que mayor contribuye a esa somatostatina circulante. Esta biosíntesis entonces de esta somatostatina generalmente pues se hace también una presomatostatina, una posterior escisión, y que básicamente tiene, entonces produce dos péptidos, la somatostatina de 14 aminoácidos y una de 28 aminoácidos. Aquí la podemos ver en el gráfico, y esa secreción pancreática básicamente es estimulada por nutrientes como glucosa y aminoácidos, puede ser estimulada por los péptidos digestivos como la colecistoquinina, la secretina gástrica, básicamente, o el GIP, que es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, y el GLP-1, que es el péptido relacionado al glucagón tipo 1. O puede ser también estimulada por el glucagón y la acetilcolina, y es inhibida por ella misma, o sea que si hay exceso, ella misma puede hacer su retroacción negativa. Acciones biológicas de somatostatina, dijimos en el hipotálamo, pues inhibe la secreción de la hormona del crecimiento y de la hormona estimulante del tiroides, y en el páncreas inhibe la secreción de insulina, de glucagón y de péptido pancreático por acción básicamente paracrina, y también es capaz de autorregularse inhibiendo su propia secreción mediante una acción autocrina básicamente. De tal manera que además tiene efectos sobre el páncreas exocrino, ya que disminuye la secreción de bicarbonato y de hormonas y de enzimas digestivas, o sea que interviene también en el proceso de la digestión. Esa somatostatina generalmente pues también regula la secreción ácida del estómago por acción directa sobre las células parietales y de manera indirecta reduciendo la liberación de secretagogos básicamente gástricos como la gastrina y la histamina, y esa gastrina pues va a disminuir el pH gástrico y son potentes estimuladores de la secreción de somatostatina, con acciones entonces en ese sistema nervioso central. Y el péptido amiloide de los islotes, también la amilina, es un péptido de 37 aminoácidos que constituye también el principal componente de los depósitos de amiloide detectados en los islotes pancreáticos de pacientes con diabetes tipo 2. Y se trata de un péptido sintetizado y cosecretado por las células beta pancreáticas en respuesta al estímulo de secretagogos básicamente. De tal manera que esa amilina, también otra hormona, es sintetizada a partir de un precursor, un péptido grande de 89 aminoácidos, que es la preproamilina. Y la escisión de este péptido en el retículo endoplásmico va a producir la proamilina, y las modificaciones posttransduccionales pues producen la amilina madura por escisión proteolítica generalmente. El gen de amilina pues está ubicado en el cromosoma 12 básicamente, y el factor PDX1, que es un factor duodenal más o menos, es una proteína expresada selectivamente en las células pancreáticas y en el duodeno, y es esencial para la diferenciación del páncreas y para la regulación de la transcripción de los genes de insulina y de amilina, de tal manera que también entonces con estímulos de secretagogos ella puede estimularse. Acciones biológicas pues hace inhibición de la secreción de glucagón, el estímulo sobre el eje renina-angiotensina también va a ser inhibición, retraso del vaciamiento gástrico e inhibición sobre los centros hipotalámicos reguladores del apetito. De tal manera que este péptido amiloide, amilina, puede actuar como una hormona paracrina. Asimismo, el origen pancreático y el hecho de que sea cosecretada con la insulina indica que podría ejercer una función en la regulación del metabolismo de la glucosa. Y tiene una homología más o menos con la calcitonina y los neuropéptidos CGRP,
que tienen acción hormonal en el metabolismo del calcio. De tal manera que tiene acciones biológicas en el músculo, en el hígado, en el páncreas, y en el sistema nervioso central, en el metabolismo óseo y sistema cardiovascular. Y básicamente actuaría como un inhibidor no competitivo de la insulina y disminuiría la acumulación de glucógeno inducida por esta hormona. De tal manera que actúa también a través de ese AMP cíclico, y en condiciones fisiológicas esa amilina no forma fibras de amiloide generalmente, sino que existen como mecanismos de las células beta pancreáticas que mantienen entonces esa estructura nativa de la. Y esta otra hormona que se llama la gerelina, que también es un péptido de 28 aminoácidos, que se sintetiza fundamentalmente en el tejido digestivo y en su mayor parte en el fundus gástrico, y que ejerce varias acciones. Una de las acciones es que estimula la secreción de hormona del crecimiento, de la prolactina, de la ACTH, que es la adrenocorticotrópica, y una proporción mayor de la hormona reguladora de la hormona del crecimiento. Y en las neuronas básicamente expresa neuropéptido Y, las orexinas A y B, ejerciendo una acción que estimula la ingesta de alimentos y producen aumento de peso. Entonces ellas están interviniendo básicamente en la producción de esos péptidos Y en la alimentación básicamente. Esa gerelina pues tiene 24 a 51 residuos de aminoácido y se seccionan para dar lugar al péptido de gerelina, que está metido dentro de esa prohormona grande, que es este péptido entre el 24 y el 51, que produce la gerelina y que estimula la motilidad y acidez gástrica. Una vez que se produce la ingesta con concentraciones pues altas, va a disminuir esta. Y la gerelina en el hipotálamo, la relación entre el grupo de neurotransmisores neuropéptidos anorexígenos disminuyen la ingesta de alimentos, y el grupo de neuropéptidos orexigénicos determina el hambre y la saciedad. Entonces está metida en los estímulos entre la saciedad, entre la leptina, estímulos de leptina del tejido adiposo, y la gerelina del tracto gastrointestinal, pero que también se produce en el páncreas. Con respecto a los niveles de insulina y de glucosa, pues también tienen una relación inversa básicamente. Están las sincretinas, que también el efecto de las sincretinas consiste en el aumento de la secreción de insulina estimulada por la glucosa por mediación de péptidos intestinales, los cuales se liberan en presencia de glucosa o de nutrientes en el intestino, y cada hiperglucemia no estimula la secreción de insulina de la manera que están las sincretinas. Y también entonces estos péptidos insulinotrópicos dependientes de glucosa tienen efectos sobre esas sincretinas básicamente, y también entonces tienen acciones conocidas de otras hormonas, que son la inhibición de la motilidad gástrica e intestinal y reducción del apetito y la ingesta de alimentos. De tal manera que esas sincretinas, que son los GLP-1 y GIP, que son básicamente los dos principales sincretinas, son hormonas que influyen positivamente en el control de la glucosa al estimular la liberación de insulina. Y en pacientes con diabetes tipo 2 el efecto de las sincretinas está disminuido, lo cual contribuye a esa fisiopatología de la hiperglucemia básicamente. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que todas estas hormonas lo que mantienen básicamente es en estrechos límites las concentraciones de glucosa, que es un microórgano capaz de regular los niveles de glucemia, son los islotes de Langerhans del páncreas. A través de la secreción de estas hormonas, las células del islote productoras de estas hormonas no responden de forma independiente, sino que responden en forma coordinada, funcionando como una verdadera unidad acoplada, y de esa manera dirigen el flujo de nutrientes
de forma tal que durante los periodos de sobrecarga se almacene energía y por otra parte se movilicen los depósitos de grasa cuando son necesarios. Con eso entonces concluimos esta clase de estas hormonas pancreáticas y entonces queda pendiente, la clase está colgada en el recurso de apoyo, ¿sí? Para todos los que la quieran tomar de allí, allí tienen la clase, ya la colgué desde ayer, antier, está allí para que puedan repasar. Con eso entonces yo quedo con eje hipotálamo hipofisiario y páncreas. Las otras hormonas que son la de la tiroides y tejido adiposo las va a dictar la doctora Landázuri. Niños, les agradezco mucho, espero que el brote de este otro bicho no nos moleste tanto y que podamos salir avante. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, ahí les di un pasoncito de lo que es la insulina, que es muy importante que la regulemos y la mantengamos dentro de estrechos límites. No comamos tanto entre comidas para que no nos volvamos resistentes a la insulina. ¿Ok? Buenas tardes a todos, que estén muy bien.